Entonces le sigo ahí, doctora. Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el INRI de paramilitarismo no sería nada, sería un político más. Y Uribe no es un político más, Uribe es el más. Entonces resulta que Uribe dejó solo a todo el mundo, porque Uribe se le olvidaron sus escuderos, Uribe se le olvidó las fuerzas militares que trabajaron en la seguridad democrática por él, Uribe se le olvidó las autodefensas que lo elegimos, lo ayudamos a reelegir en primera, segunda vuelta, se le desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorio liberado de guerrilla, y él se inventó la ley de justicia y paz para que contemos la verdad. ¿Qué dijo? La pregunta concreta es, ¿usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí por 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos, en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la segunda vez que lo vi... ¿Usted era candidato a la alcaldía, señor Sierra? Sí, eso cuando eso no había paramilitarismo, ni él tenía que ver con la... Todavía no habían surgido el bloque metro, ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Su señoría, ese... Y en mi negocio. La defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido, ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales. Doctor, le está respondiendo su pregunta que si lo conocía personalmente. La pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay que hable mínimamente Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la administración de justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. Yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. Palabras de Pablo Hernán Sierra, que tienen revolcándose al Matarife por allá, como siempre salió a atacar al abogado Reinaldo Villalba. ¿Pero de qué se molestan si hasta su propio partido define a Uribe de esta forma? Para Uribe. Y en su actuar, en su proceder de siempre, el Matarife ha reaccionado a esas palabras de Pablo Hernán Sierra, que seguramente lo hicieron retorcer, como hicieron retorcer al uribismo. Y me he puesto a buscar reacciones del lado oscuro. Y esa gente definitivamente es enferma, desafortunadamente. Viendo las cosas como la ven, y todavía el culpable es el senador Iván Cepeda y los ataques hacia Reinaldo Villalba. Y ante estos ataques ha reaccionado Luis Guillermo Pérez. Recordemos, Luis Guillermo es ex magistrado del CNE, ex superintendente del subsidio familiar. Pues Luis Guillermo Pérez lanza también a través de su cuenta de X este post. Dice: el acusado Álvaro Uribe reitera su difamación contra el colectivo de abogados Cajar y contra el abogado Reinaldo Villalba, defensor de derechos humanos y apoderado del senador Iván Cepeda. Quiere asociar el Cajar con las FARC y señalar que la Organización de Derechos Humanos lo ha perseguido durante más de 30 años. Eso es convertir a esta organización y a sus integrantes en un objetivo militar. Un nuevo hecho que se suma a la cadena de infamias y persecución que está siendo investigada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema. Lo afirmado por el testigo Pablo Hernán Sierra está corroborado por otros testimonios y medios de prueba, y por ello ha invitado a Álvaro Uribe a desmovilizarse. No pretende que vaya a la cárcel, sino que se someta a la justicia. Y la reacción de Reinaldo Villalba, por supuesto,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la persecución sistemática contra el CAJAR y sus integrantes, incluido lo ocurrido en el gobierno de Uribe Vélez. Hoy Uribe en la red X recae en ataques y estigmatización que provocó la condena mencionada. Álvaro Uribe históricamente ha atacado a jueces defensores de derechos humanos y a toda persona que lo señale de estar comprometido en violaciones de derechos humanos. Repetimos, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por la persecución y ataque contra el CAJAR. Reincidente el señor Álvaro Uribe Vélez. Es el otro post que envió Reinaldo Villalba reaccionando ante las acusaciones y ante el ataque, como lo decimos, que se presentó el día de ayer después de las declaraciones de Pablo Hernán Sierra. Bueno, dejamos el tema entonces de Álvaro Uribe, estaremos atentos también a qué más noticias surgen de ese juicio en contra del Matarife. Hoy también hay audiencia, entonces estaremos atentos. Pero ya pasando a otras noticias y noticias positivas, que es lo que a mí me gusta traer. Yo quiero llenar estos espacios de noticias buenas, demostrar por qué o qué cambio se están dando en Colombia y que son muchos y que muchas veces pasan desapercibidos. El día de ayer estaba presentándose la rueda de prensa, yo tenía por aquí el teléfono también viendo, porque vamos a hablar de los trenes. Y la reactivación férrea en Colombia, reactivación que tuve, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, tuve el placer de ver por mis propios ojos. Allá me fui para La Dorada. Esta imagen de aquí, esta foto, es de La Dorada, de un mural que hay ahí al borde del río Magdalena. La Dorada, un abrazo para la gente de La Dorada, qué chévere, qué rico la pasé también allá. Y bueno, me fui a buscar los trenes, ustedes lo saben, en diciembre monté esos videos allá en La Dorada y después traté de buscarlo también en Santa Marta. En Santa Marta ya tuve un problemita ahí de seguridad que me iban como a robar el teléfono. Un mototaxista pasó y me dijo, hey, pilas, y volteé y tenía 3 menores de edad detrás. Me tocó irme porque estaba buscando el punto donde llegaba ese tren allá al puerto de Santa Marta. Pues el día de ayer, en medio de que estaba pasando el juicio y que estaba ocurriendo todo eso, estaba dándose esa rueda de prensa donde se presentaba la adjudicación al consorcio Estructura Plural Línea Férrea Central. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya va a haber una empresa encargada de la línea La Dorada Chiriguaná. Esto es un noticionón para el país. Esto es una gran noticia para el país. 526 kilómetros tiene ese trayecto. Esta empresa se encargará de la construcción, de la rehabilitación, del mejoramiento de la operación y mantenimiento de este corredor férreo tan importante. Repetimos, La Dorada Chiriguaná. Vuelve el tren a Colombia. Una noticia excelente. También sabemos que la inversión es de 2.27 billones en 10 años. Un impulso clave para el desarrollo del país. Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que hay una expectativa muy grande en cuanto a la operación férrea y la reactivación de este importante músculo operativo de nuestro país, ¿no? Que estaba en un stand-by bastante prolongado y pues afortunadamente pues se ha generado esta nueva reactivación. Y hay empresas apuntándole pues a este importante proyecto. Nosotros pues como operadores, como operadores del tren, también nos sentimos pues muy orgullosos de hacer parte de este nuevo impulso que tiene nuestro ferrocarril. Javier, me estabas contando que las empresas escuchar que vienen empresas como Postobón, como Bavaria, como los cafeteros también están enviando café, materias primas. Cuéntanos, así a grosso modo, ¿qué es lo que traían hoy en este tren? ¿Qué carga traían? Se está manejando, este tren se conoce como un tren de carga general, pues se maneja diferentes tipos de carga, como tú lo dijiste, productos embotellados de Postobón, Bavaria, empresas como Corona, empresas fabricantes de papel higiénico, se está manejando hierro, se está transportando hierro también, se transporta fertilizantes,
se están sumando cada día más nuevas empresas a este nuevo método logístico. Ajá. Eso es una gran noticia, que sepamos que más empresas se quieren sumar a esta reactivación férrea. Es un logro bastante importante. Como lo decía Javier, en gobiernos anteriores también estaba funcionando el tren, pero no estaba funcionando de pronto con la rotación que está teniendo ahora, ¿no? Realmente el tren se estaba movilizando para esta zona, o la parte del Magdalena sobre todo, solamente era con el transporte de carbón general. Para pues el gobierno actual pues le ha apuntado más que todo a la reactivación del sistema férreo a modo general, ¿no? De la reactivación de una importante vena, una arteria principal de la logística de transporte en nuestro país. Hoy tenemos una excelente noticia para el país. Se reactiva el tren en Colombia. El ganador, con una inversión de 2.27 billones, tendrá a su cargo la primera APP ferroviaria del país, con un alcance de 210 kilómetros de riel, cambio de traviesas de concreto, mejoramiento del balastro, puesta a punto de material rodante, construcción de un edificio administrativo, un centro de control operativo, 2 talleres para el mantenimiento de trenes y un centro de transferencia de carga, además de la implementación de un sistema de señalización, comunicación y control de trenes de alta tecnología. Con la APP La Dorada-Chiriguaná se generarán 32.000 empleos directos e indirectos. Además, permitirá disminuir 37.000 toneladas de CO2 al año. Beneficiará a 400.000 personas de 25 municipios en los departamentos de Calda, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. Sin duda alguna, esta es una excelente noticia, podemos decir una promesa de gobierno cumplida, pues en parte, ¿no? Porque también tenemos que ver, como también dio la orden Gustavo Petro, que esto no solamente se trata de transporte de carga. La finalidad también es el tema de transporte de pasajeros, trenes eléctricos en un futuro, bueno, pero ya el primer paso ya se dio. Aceleremos, como dice Gustavo Petro, y ojalá esto también sirva para el desarrollo allá en La Dorada. Un abrazo para La Dorada. Si alguien pasa por La Dorada y necesita quedarse, vayan a Casaluna, una casa preciosa, un hostal precioso, hostal-hotel precioso y la atención maravillosa. Una señora que incluso siendo uribista me colaboró al máximo para que yo pudiera subir mis videos. Y estando en esa visita, como les digo, esta foto es de allá, estando en esa visita, la señora, pues en su casa linda, tenía un jardinero, un señor que le estaba ayudando, y ahí ella hablándome, ¿y qué pasó con el tren? Y porque yo iba por los trenes y ellos ni sabían que ya se estaba presentando esa reactivación. Dije, por ahí he escuchado, pero no tenía pues mayor conocimiento de lo que estaba ocurriendo y se estaba presentando ahí mismo en La Dorada. Y me contaba el señor y me hablaba de todos los trenes y la historia en La Dorada, con el tema del tren, el tren palito, el tren carro, en fin, transporte de pasajeros. Como también recordaré en esa experiencia que tuve buscando los trenes, lo que no lo hayan visto, pues les cuento. Yo estuve en Colombia, obviamente, ya lo saben, y uno de los primeros puntos a los que tenía que ir era a La Dorada. Me encantan los trenes, me encantan los aviones y todos estos temas, y quería ver la reactivación férrea en Colombia. Logré el testimonio de 2 maquinistas, incluso uno ingeniero industrial que quería ser profesor, y me decían ellos que estaban felices de que ahora se estaba transportando carga. Me contó también quiénes eran los clientes que tenía, me hablaba de Bavaria, de Postobón, de cómo ellos han reducido sus costes y se han dado cuenta que el tren, por supuesto, que es una gran opción. Lo dejaron morir en Colombia por el tema de los peajes, el tema de la carretera, ¿no? Ahí es donde está el negocio. Y precisamente tuve que transitar desde Cali hasta La Dorada pagando peajes por montones. ¿Cómo serán los pobres camioneros también? Por eso es que el negocio está ahí es donde está el business, en el peaje, y por eso no les gusta el tren. Y siempre lo diré y siempre lo repetiré. Esos que se oponen al tren, esos presidentes de esas federaciones de carga de camioneros, que seguramente han viajado a Europa, han viajado a los Estados Unidos, se han tomado fotos dentro de los trenes, dentro de los metros, pero en Colombia no puede, no se me olvidará.
las palabras de ese presidente de Fenetrascarga allá en la Plaza de Bolívar que decía: abajo el tren. Miserables, miserables, miserables. Pues se quedaron con las ganas porque esto es una realidad y excelente, excelente noticia esta que se presentó entonces el día de ayer. Y como queremos seguir con buenas noticias, porque de eso se trata, estamos llegando a fin de semana también. Hombre, después de todo esto, las noticias buenas, las noticias que pasan muchas veces desapercibidas, y eso es lo que no podemos cometer también, ese error. Más noticias entonces positivas. Aquí ya está el espacio comprado para empezar la construcción de la Universidad de Cundinamarca en Soacha. Lo dijimos en campaña y cumplimos. Ese es un post de Gustavo Petro. Ahí está el lote, véalo pues. Hágame el favor. Tremendo, tremendo, tremendo espacio. Véanlo, según veo ahí, pues está ubicado frente a la autopista. Ahí vemos pasar tal vez a los choricitos de Transmilenio. Pues llegamos muy puntuales a la firma de promesa de compra-venta del lote que dará espacio a la nueva sede de la Universidad de Cundinamarca en Soacha. En este momento, el ministro Daniel Rojas Medellín firma la promesa de compraventa 8.367 metros cuadrados para la educación superior pública con una inversión de 13.000 millones. Soacha ya no tendrá que despedir a sus jóvenes para que estudien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Promesa de campaña. Ahí van dos que se han cumplido, y esto sí que era una promesa y en esto Gustavo Petro hizo bastante énfasis. Así que volvemos y aplaudimos estas grandes, grandes noticias. Pero dice acá Daniel Rojas, perdón por el spam de buenas noticias. Pero es que además del lote de Soacha para la Universidad de Cundinamarca y del decreto para la formalización laboral de profesores universitarios, tema que tocamos en el video del día de ayer, logramos que el billón de pesos destinados a obras por impuestos, 340.000, vayan a la construcción de infraestructura educativa en los territorios más excluidos del país. Este es el cambio que el presidente Gustavo Petro, con insistencia y lealtad, le plantea al país sin tibiezas. Con 51 proyectos por más de 340.000 millones, el sector educación es el más favorecido con el mecanismo de obras por impuestos, gracias a la consolidación de este mecanismo en el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro y la articulación de esfuerzos entre el Ministerio de Educación, la ART, Renovación Colombia, el sector privado, gobernaciones, alcaldías y comunidad en general. Para el 2025, 145 empresas se vinculan a la ejecución de 113 proyectos por más de 1 billón de pesos para hacer realidad obras que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de los municipios PEDET y SOMAC, los más afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión social. Aquí vemos un video, pero pues tiene la musiquita que nos impide que lo veamos, pero bueno, básicamente la transcripción del video es lo que acabamos de leer. Excelentes noticias, entonces, como dice Daniel Rojas, el spam de noticias, educación para esas zonas apartadas, esas zonas afectadas por la violencia que nunca han tenido la presencia del Estado. Estas noticias, por supuesto que no salen por allá en Caracol y en esos medios, entonces me encanta seguir por esta línea, hacer videos que incluso cuando los estás haciendo te inspiran y te motivan. Y yo digo, a veces comparo la creación de estos contenidos como elaborar una canción, sea en vivo o sea grabados como yo los hago. Tengo que lanzarme al en vivo, pero te motivan. Recuerdo mucho, y ese anuncio no volvió, esa publicidad, ese comercial, no volvió a sonar. En campaña sonaba bastante, no sé si lo recuerden, de un presentador de noticias que decía futuro, las noticias del futuro, y eran puras buenas noticias. De eso es lo que queremos, que ocurra y que en nuestro país se presenten buenas noticias. Y como digo, muchas veces se presentan buenas noticias, pero nos desviamos o nos toca centrarnos en combatir también esa desinformación que muchas veces presentan los medios de la oligarquía. Bueno, continuamos entonces. Y aquí, bueno, también podemos considerarlo como una buena noticia. Tiene que ver con una respuesta del propio Daniel Rojas Medellín al alcalde de Sevilla, aquí en España.
Y también esta noticia y esta respuesta no la he visto mucho, pues obviamente. Yo había visto el video y he visto en la calle. La próxima vez traeré una imagen de una campaña que están lanzando aquí en España que dice y muestra un conquistador y dice, no son genocidas, son héroes. Así lo siguen presentando y así estaban presentando entonces un video José Luis Sanz. Él es el alcalde de Sevilla, la capital de Andalucía, aquí a 200 y tantos kilómetros de donde estamos ubicados. Han lanzado un video, dice, Sevilla es cuna de América. Garzón. Escribimos una nueva página de esta historia con el hermanamiento en Santa Marta, origen de Colombia y fundada por el trianero Rodrigo de Bastidas hace 500 años. Y vean a lo que vemos ahí en ese video. Un video promocional. Aquí muestran, a ver, que tiene su música, con su espíritu explorador. Fundada, así lo muestran. Y mire la belleza de alcalde. Mire la belleza de alcalde, que se robaron las elecciones en Santa Marta. ¿Cómo puede ser esto posible? Y por eso me encanta y me encantó la respuesta. Y les voy a mostrar, mire, felicidades, gracias. Me siento orgulloso de tener en nuestra historia y quiero que nos visiten para que descubran nuevamente, hágame el favor, este es mucho lame. Uy, Carlos Vives, otro de los personajes nefastos de esta derecha. Y he de decir que yo escuchaba a Carlos Vives y ni más, como escuchaba Equimosis, no a Juanes, escuchaba Equimosis en su época rockera y también sepultados. La respuesta, seguiremos unidos, uniendo lazos, de verdad esto es asqueante. Y les voy a mostrar la foto, les voy a traer la foto. Está aquí cerca en una parada de un bus, la parada de buses, está ahí, no son genocidas, son héroes. Continúa la respuesta de Daniel, porque la respuesta de Daniel no tiene desperdicio. Repetimos al alcalde de Sevilla. Entonces, no señor alcalde, la cuna de América no está en Europa. América nació libre y ya existía antes del saqueo. Excelente. Colón, Bastidas, Belalcázar y compañía no fundaron más que saqueo en nuestro continente. Bienvenido a nuestro continente, a celebrar nuestra independencia, a honrar a Bolívar, a Miranda, a Padilla, Artigas o San Martín. Bienvenido a celebrar la libre determinación de los pueblos. Pero nunca a romantizar un genocidio. Dictar historia en los colegios de Colombia debe propender por enseñar que América no fue descubierta y que libres y decididos como vencimos al Imperio Español con coraje y amor de patria, debemos seguir construyendo nuestra historia. Oiga, qué respuesta. Y yo había visto, es que esto está rotando acá en España. El 21 de enero lanzó ese post el alcalde de Sevilla. Pues ahí tiene su respuesta. La respuesta se la dio el día de ayer. Daniel Rojas Medellín. Comparto plenamente su posición, su respuesta. Es que hago así porque los vecinos españoles aquí escuchan todo. Ellos ya saben todo lo que pasa en Colombia y hoy seguramente esto también lo están escuchando. Es la verdad lo que dice Daniel Rojas Medellín. Entonces podemos decir que esa también era una gran noticia. Por supuesto que creyeron entonces que iban a llegar allá a la celebración de los 500 años de Santa Marta. ¿A qué? Crearnos, señores. Y lo ha dicho Gustavo Petro por activa y por pasiva. No sabemos si esas palabras también del presidente le habrán llegado al alcalde de Sevilla y su campaña. Sí fueron genocidas. Llegamos así a las ñapitas aquí en Colombia con C
ñapitas, que también entonces vamos a seguir por la línea de cosas buenas, de noticias positivas. A ver si no se nos atraviesa por ahí algún uribista y nos daña, o alguna noticia nos daña el caminado, como lo vamos llevando hasta ahora. Primer ñapita, más ñapas positivas. Gustavo Petro, pueden anotarlo. En el primer trimestre de este año, los ingresos brutos recaudados, ahora que está en el recaudo y el recaudo, recaudados por el gobierno, superaron en 1 billón lo presupuestado. La DIAN superó la meta de recaudo acumulado para el primer trimestre, lo publica la propia DIAN. Para el trimestre del 2025 logramos un recaudo de 101.3% y un incremento del 6.5% con respecto al mismo periodo, pero del 2024. Así lo destaca ante los medios de comunicación nuestro director encargado, Luis Ginas, director encargado de la DIAN. Pues escuchemos al director. El consolidado general a marzo, en el primer trimestre de 2025, es un balance positivo. Tenemos una recaudación del 101.3%, equivalente a 71.940.000 millones de pesos. La meta de recaudo a este primer trimestre estaba estimada en 71.015.000 millones de pesos, así que pudimos cumplir, estamos a ras, pero incrementamos el recaudo con respecto a 2024 en un 6.5%, lo que es una buena noticia, y pues queremos que esta senda de recaudo continúe en el segundo trimestre de 2025. Bueno, bien, buena noticia. Continuamos entonces. Segunda ñapita. Está que se tiran el video. Aquí salió Efraín Cepeda. No, vamos a dejarlo también como buena noticia. Buena noticia con Efraín Cepeda. Pues sí, porque es la respuesta que Gustavo Petro le da a Efraín Cepeda, que salió a decir que se debe defender la democracia y volvió a cuestionar que el petrismo los haya matoneado por ir a vender a nuestro país allá a los Estados Unidos para buscar desestabilizar a nuestro país. Eso es lo que fueron a hacer en compañía de la Miranda y otros tantos que todavía nos preguntamos, la Miranda, que, bueno, dejemos que ya sabemos quién es. Pues, obvio, que creyó que no iba a tener respuesta, pues tiene su respuesta y eso está fresquito, está recién salidito. Defender la democracia, senador Efraín Cepeda, no es sabotear una ley de financiamiento del gobierno solo para que no se le pusiera impuestos a los juegos de suerte y azar en línea. Muy fuertes en Barranquilla, por cierto, y muy aliados a empresas de seguridad con vínculos criminales que matan jóvenes en Barranquilla. Por sabotear la ley de financiamiento y el presupuesto nacional se encareció la deuda externa que toda la sociedad tiene que pagar. Bonito negocio hizo. Ahí está. Entonces podemos decir que sí, es una excelente respuesta a este personajucho de Efraín Cepeda. Peligroso este tipo, peligroso. ¿Qué más tenemos de ñapita? Seguimos acá entonces, respuestas a Carlos Galán, otro nefasto. Presidente Gustavo Petro, no le demos más largas, Bogotá está lista para avanzar en la electrificación de los buses de la ciudad, como lo contempla su propio plan de desarrollo. Y publica video y hace un video donde muestra este tema. Ay, Dios. Gustavo Petro, respuesta. La electrificación del transporte bogotano, que no debería ser solo los buses, es una responsabilidad suya, del distrito, señor Galán. Pero podemos ayudar. Se va a proponer como proyecto estratégico de la nación para las ciudades que tengan transporte público masivo. Se dotará de vigencias futuras garantizadas y consistirá en comprar los buses y tranvías eléctricos como propiedad de la nación para operación en las ciudades. Oiga, en Bucaramanga un tranvía no serviría. Y me salió en verso, sin mucho esfuerzo. No sé, tranvía, para la ciudad bonita, porque eso allá, ¿qué pasó allá con el Metrolínea y Metro robo que hicieron allá, esas estaciones? Recuerdo mucho la estación en Cañaveral, para una rampa interminable que tenía ascensor. Bueno, bien, tiene ascensor, nunca servía. Unas escaleras para las personas mayores imposibles. Todo así fue. Y ahora pues no funciona el Metrolínea. ¿Qué más dice acá?
Esta política no solo mejorará el aire local, mitigará la emisión de gases de efecto invernadero, sino que además bajará la tarifa técnica de todo el transporte masivo en las grandes ciudades. Podrán pasar más fácil a un transporte gratuito con cobro de su tarifa restante en el impuesto predial. Eso es una propuesta que ha lanzado ya varias veces, se la había escuchado, la tarifa restante en el impuesto predial. Pero también lo que se debe hacer, y viendo esas imágenes, por ejemplo en Bogotá, que también las vi por mis propios ojos, y no de ahora, sino de toda la vida de Transmilenio, me refiero a la colada en Transmilenio. Hombre, ¿por qué no se hace como aquí? El transporte para los estudiantes, para los jóvenes, es gratuito. Para los jóvenes, sea estudiante, o sea, para jóvenes es gratuito. ¿Por qué no se puede hacer en Bogotá y en Colombia? Muchas veces también, una vez escuchaba a un muchacho que decía, no, es que yo, hermano, tenía hambre y me comí lo de la empanada y la gaseosa, me compré una empanada y una gaseosa que era lo del pasaje, y se colaba. Además, 2 horas te demora para llegar a su casa. Entonces, pues eso te tiene, y también la opción a los adultos mayores, gratuito el transporte público. Por favor, así, aquí es así, aquí los viejitos tienen, pero unas cosas por otras, ¿no? Porque sí les dan el bonobús, lo llaman el bonobús para los viejitos, pero cuando van al supermercado no tienen prelación en la fila. Yo, como les he dicho, acompañante de adultos mayores con la ONG que hacía mi voluntario y que tengo que retomar voluntariado, siempre peleaba, y resulta una vez por ahí en Carrefour me dijeron, no, es que es con horario. Es con horario, ¿cómo así? Que de 9 a 11 de la mañana los adultos mayores sí tienen prioridad, el resto de la tarde no. Así, aquí, en Europa. O que la gente diga, oiga, adulto mayor, no digo que todos, pero un gran porcentaje miran para el otro lado. Y yo tenía que decirles, oiga, mire que es que la señora es una adulta mayor, y estaba, a pesar de que yo estaba llevando el carrito de la compra, ella estaba ahí con su bastón, estaba ahí parada, porque era ella la que pagaba y tal. Y así me tocaba. No hay una fila para los adultos, no. En unas cosas bien, pero en otras cosas también hace falta mucho. Lo digo con conocimiento de causa, no digo cosas acá que no sepa de lo que estoy hablando. Seguimos entonces, Mañapitas, Gustavo Petro otra vez. En nueva EPS ocultaron desde el año 2019 12 millones de facturas, y seguimos con esto. Ocultaron, y por el otro lado sale que ese Petro no le paga la salud y está acabando con la salud de Colombia. Vuelve y contesta el gobierno, han ocultado 12 billones, unas sumas astronómicas, pero, y aún así, impiden la reforma a la salud. Entonces es lo que decimos, yo no sé qué va a pasar con todo este tema de las reformas. Vamos a ver qué ocurre, porque de verdad, lo que están haciendo estas EPS y lo que están haciendo esta gente, que está patrocinada por esos mismos. Por ahí Gustavo Petro le contestó a Paloma Valencia que estaba diciendo que en Sanitas, mejor dicho, ahora que le había intervenido el gobierno, se había ido, decía que eso era lo peor, pues. Y unos datos que muestra, y sale Gustavo Petro y le dice, oiga, pero es que usted no ha sido patrocinada por esa gente. Entonces ahí está la forma como transportan y como engañan a la gente, la forma como trasladan los datos y los acomodan a su beneficio, una interpretación a su acomodo para joder al gobierno. Que se pasen ellos a un sistema de salud sin que sea la medicina prepagada, que se pasen ellos. Increíble. Entonces, dice también Gustavo Petro que los dueños de la nueva EPS son cajas de compensación son cajas de compensación que se dedicaron a poner políticos en la junta directiva. El más poderoso, un Vargas Lleras. Y cita al grandísimo señor Vicente Calvo. Ciertamente, una junta directiva seria y responsable hubiera evitado el ocultamiento de más de 12 millones de facturas desde al menos 2019. Tal es el desastre que causaron que los estados financieros de 2023, recién en los próximos días, se están cerrando para tener saldos. Y aquí ya las firmas. Enrique Vargas Lleras, Nelson Génico, Noemí Sanín, Fernando Jiménez, Beatriz Muñoz, Paul Díaz, Hugo Estrada, Andrés López, Fabio Cardona, Jorge Alberto Ospina, Álvaro Ordóñez Terán. Y vemos aquí a Enrique Vargas Lleras. ¿Ah? Y ahí se lo dice Gustavo Petro, que ya le dijo el héroe, ¿no? Y aquí se le dice un Vargas Lleras.
decisión que tenemos que tomar, pues nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve y pasen a ser gestores a los cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Entonces nos han metido la puñalada trapera. En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así? Y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazarlo, que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque y entonces en la prensa dicen, paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Claritico. Siguiente ñapa y seguimos con buenas noticias y esta que de verdad nos alegra. Tenía que haberla, ya pasó hace 2 días más o menos este video y esta noticia, pero ayer tenía mucho contenido, pero aquí lo traigo y esta noticia es excelente y me encanta por el senador Wilson Arias. 0-3 que le ganó al Centro Democrático. En las altas cortes, el Consejo de Estado ha negado por segunda vez la demanda de muerte política que me interpusieron. Seguiremos firmes con el pueblo. Qué bien, qué buena noticia de la cara de felicidad de nuestro senador Wilson Arias. Ay, si lo vieron, el Centro Democrático. Véalo. A ver, esa, véalo. Llorando, buenísima. Muy bueno, y nos alegramos por el gran senador Wilson Arias, al que le deseamos éxitos y que siga adelante. ¿Qué más noticias positivas? Aquí tenemos a Armando Benedetti, véanlo ahí. Armando Benedetti. ¿Qué más? ¿Y por qué estas fotos y estas imágenes? Vea al ministro Int. Cara de él. Ay, Benedetti. Junto al presidente Gustavo Petro nos reunimos con la Confederación Nacional de Acción Comunal. Lo más importante, dijeron sí a la consulta popular. Van a empezar a crear los comités del sí en toda Colombia. Entonces, allá hay una noticia. Las confederaciones nacionales, las juntas de acción comunal van a empezar a crear esos comités del sí en toda Colombia. Comités del sí. Y seguimos también hablando nosotros del plan B, que también se debe tener. Bueno, aquí vemos la foto y aquí, vea, más imágenes, juntas de acción comunal encargadas, entonces van a ser ellas. Y aquí vemos a Bolívar, bien. Ellas van a ser las encargadas de crear esos comités del sí, comités de la consulta popular. Pero vamos a ver también entonces qué ocurre, pero todo eso se tiene que ir creando y tenemos que también tener el plan B. Aprovechando todas estas reuniones, pues se debe tocar el tema. Nuestra estrategia es clara. Y si no quieren consulta popular, pues damos el paso que sí queremos. Y queremos muchos, y que cada día toma más fuerza. Cada día son más las personas que hablan entonces constituyente. Y de paso, pues se toca el tema de la reelección. No quiero ser irresponsable al decir esto, pero es lo que está ocurriendo en redes sociales. Y que nosotros pues encantados, eso sí, no ocultamos nuestro deseo de que Gustavo Petro continúe, pero pues ya tenemos que respetar la decisión que se toma, pero pues también siempre tenemos aquí latente, ¿no? Yo llego hasta donde el pueblo quiera. Ahí está
el tema de la ley y eso. Pero bueno, muy bien esta noticia. Y por acá dice, oiga, ¿cómo así, Julio Mario Espina? Dicen que estos señores en Cali eran uribistas y hoy van por la consulta popular. Usted a ver, ¿cómo así que eran uribistas? En la ciudad de Santiago de Cali, invitamos a todos los colombianos a la consulta popular. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Viva la consulta popular! ¡Viva! 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 ¿Le gusta la consulta popular, compañero? Apoyamos la consulta popular. ¿Compañero, le gusta? Sí. Habla con berraquera, ¿le gusta? Apoyamos la consulta. Compañero, ¿le gusta la consulta? Compañero, ¿apoyamos la consulta? Sí a la consulta. Compañero, ¿apoyamos la consulta? Claro que sí. ¡Viva la consulta popular! ¡Viva! 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 Desde Cali para Colombia. Dios bendiga Colombia. Gracias. Ave María, ¿qué tal la energía de este hombre? Qué bueno. No sé, qué bien, hombre, qué energiota. Sí, con berraquera, iba a decir una palabrota, con berraquera, carajo. ¿Le gusta? Sí, señor, claro que le gusta. Pues con esa muy buena imagen cerramos este video por el día de hoy. Esperen, nos pegamos la repasadita así a la cuenta de Gustavo Petro. Oh, ve, aquí hay otro. ¿Será que Petro Gustavo insiste en nombrar a un farsante como Rabino Gamboa en la Dirección de Asuntos Religiosos? Presidente, ojalá escuche la entrevista que le hicimos en la W. Un señor que compró su título de rabino, que fundó su propia religión, ni siquiera reconocida, y que ha sido hostil con la comunidad judía colombiana. Joana Fuentes, ella es editora general adjunta de la W Radio. Pues, contestó Gustavo Petro, eso está también fresquitico. ¿Cómo así? ¿El gobierno debe incidir en las discusiones entre corrientes religiosas? El M19 en la Asamblea Nacional Constituyente y las mayorías de la Constituyente crearon el artículo que no existía, de considerar un derecho la libertad y respeto de creencias y cultos. Hay miles de pastores de las innumerables iglesias de cristiana y nadie debe molestarlas. Igual ocurre en las demás religiones, incluido el judaísmo. Y el gobierno no acata que porque unos tengan políticas sionistas y otros no, entonces el gobierno excluya a los no sionistas. El sionismo no es una religión, sino una política nacida hace siglo y medio, que busca la creación de un Estado para una religión. Respetamos ese planteamiento, pero no irrespetamos a los millones de judíos en el mundo entero que no aceptan ese planteamiento y separan, como hacemos los colombianos, el Estado de la religión. Yo soy católico, pero sé perfectamente que el Estado colombiano no tiene religión oficial. El Estado garantiza la libertad de cultos, y un culto es el judaísmo no sionista. No lo olviden, el antisemitismo no es antisionismo. Los antisemitas son nazis, los antisionistas demócratas. La forma de selección de las autoridades religiosas en cada culto no es cuestión del Estado, ni de quienes no hacen parte de esas creencias. Eso lo acaba de postear Gustavo Petro. Y bueno, así llegamos otra vez al final de este contenido. Me encantó la energía de este hombre. Llegamos al final de este contenido. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana a todos ustedes. Como siempre, un abrazo ancestral desde la distancia. Millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Suscríbanse al canal, las personas que no lo han hecho. Esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de comunicación, con C de Colombia, con C de constituyente, con C de Catatumbo, con C de consulta popular, con C de Colombia, que te extraño cada día más, mi amada Colombia. Nos vemos en la próxima. Feliz resto de día. Gracias.